Muy pero muy buenas tardes, ¿cómo andan? Estamos todos bien, estamos bien los 33. No, digo porque acá en el estudio recién alguien confundió puerta abierta con puerta cerrada, más o menos, algo así. Pero pasó de largo. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien en esta tarde fresquita? Fresquita, ¿no? Un martes rarísimo. Sí. Estoy con pullover. Bueno, ustedes no. Yo tenía, pero me lo acabo de sacar. Lo acaban de sacar. Yo también tengo suéter y campera. Campera, bufanda. Raro, botas. Ayer alguien me dijo, prendí la calefacción. Sí. Tanto, bueno. Pero semana fría, Sí, se viene, fría. hay que aguantar esta semanita y yo creo que ya se acaba. Bueno, ¿cómo andan? Pablo Caruso está con una actividad familiar, hermosa actividad familiar, cumpleaños de uno de sus chicos, a quien le mandamos un muy feliz cumpleaños. Un beso, Carucito. Desde aquí, al Carucito pequeño, al Carucito grande y a toda la familia. Mañana, por supuesto, va a estar acá como siempre. Bueno, ¿qué haces, Gaby, formalmente? Hola. Hola, ¿cómo va? Buenas tardes para todos. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, andando. Néstor. Bien, muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Iniciando la semana? Sí, con ustedes sí, digamos. Sí. Bueno. Ya llevo un recorrido la semana, un día pero en este programa soy. Vamos a encargar una investigación. ¿Qué hace Néstor Restivo los días lunes? 1000 cosas. Bueno. En mi día libre, entre comillas, en el programa radial, entonces no me corta la tarde una serie de actividades que tengo. Si los oyentes quieren opinar, ¿qué hace Néstor Restivo los días lunes en la consigna? Trabaja. Bueno, todo el mundo trabaja y mucho, y así grande, todo está complicado. Bueno, en un ratito vamos a mencionar, hablando de trabajo, la reforma laboral. Claro, ¿qué se está diciendo en torno a la reforma laboral? El gobierno parece decidido a salir con todo, así que vamos a compartir incluso un audio de Héctor Daer, uno de los secretarios de la CGT, integrante del triunvirato, aclarando un poco los tantos, ¿no? En relación a lo que circuló la semana pasada. Saben ustedes que Cordero, el secretario de Trabajo, había informado públicamente, en realidad en una de las comisiones de presupuesto, que el Consejo de Mayo estaba trabajando activamente en la reforma laboral, que había acuerdo, que había consenso allí, pero claro, uno de los integrantes del Consejo de Mayo es ni más ni menos que Gerardo Martínez, el titular de la UOCRA, que tiene un cargo también en la conducción de la CGT, es uno de los secretarios, si no me equivoco, de Relaciones Internacionales, y salió rápidamente a aclarar, no, ojo, yo nunca di el aval a la reforma laboral, pero bueno, es Gerardo Martínez, ¿viste? Igual vos sabés que esta mañana en un ámbito que estuve estaba hablando un ex ministro de Trabajo, y él señalaba que de las reformas que puede encarar Milei con más presencia en el Parlamento, como la que logró el domingo, vos tenés la reforma previsional y la reforma tributaria mucho más difícil de hacer pasar, sobre todo la previsional, ¿no? Porque esta idea que tiene el capital financiero de volver un esquema de AFJP, etcétera, no digo que no lo vayan a intentar, pero no tiene tanto plafón. La tributaria es más difícil, pero con la laboral, él está convencido que va a ser la gran iniciativa de Milei de impulsar un tipo de reforma. Hay no digo miles, pero hay montones de proyectos. Inclusive se hablaba en esta reunión también de cómo desde el campo popular y desde otros lugares podría haber una propuesta alternativa. Hasta se discutió sacarle el tema, era una opinión personal absolutamente, el tema reforma, porque ya reforma laboral asusta, pero sí una nueva política laboral, como sea, que sea a favor de los trabajadores, no en contra, que es el tema que empuja la cuestión patronal. En síntesis, de todos los intentos que quiera hacer Milei para transformar la economía en función de sus intereses y de los intereses neoliberales, la laboral va a ser la que más rápidamente va a presionar para que salga, por lo menos para poner en debate. Bueno, sin quererlo nos fuimos metiendo en el tema. El único proyecto hasta ahora que está circulando es el de Romina Díez, que es un proyecto que ya fue presentado, que no prosperó en la Cámara de Diputados. Romina Díez, diputada, creo que es del PRO originalmente, no estoy seguro si es del PRO o de la Libertad Avanza, de la provincia de Santa Cruz. Es un proyecto neoliberal clásico, digamos, en el que se plantea el tema de las indemnizaciones, reducir las indemnizaciones, la ultraactividad. Incluso creo que aparece la posibilidad de pagarla en cuotas, lo que quede de las indemnizaciones, desaparecen los convenios de trabajo, aparecen los acuerdos por empresa, el tema de las horas. De 8 a 12. De 8 a 12, bueno.
empieza a circular distintos, en ese proyecto hay distintos elementos que hacen a una reforma liberal clásica absolutamente a favor del patrón. Y que remite también en parte a los 90, ¿no? Cuando habla del salario pagado en parte con los tickets canasta, ¿no? Sí, ya también. Pasó. También. Ya cobramos así. Ya pasó, sí, todas estas cosas ya las vivimos, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo de los tickets canasta, un porcentaje lo cobrábamos en ticket canasta y había otro. Luncheon Tickets. Luncheon Tickets, sí, cuyo nombre no quiero acordarme, iba a decir, pero Luncheon Tickets sí se cobraba un porcentaje. En eso a mí no me tocó lo de los patacones, porque no, a mí, no llegué a cobrar en patacones, pero en estaban. En Lecop sí cobré. En Lecop. Sí. Bueno, así que es una situación muy, pero muy compleja. Esto que dice Néstor tiene que ver con la nueva conformación de la Cámara de Diputados. A partir del 10 de diciembre es que el gobierno tendrá posibilidades más claras, más certeras, de lograr acuerdos más allá del bloque propio entre la Libertad Avanza y el PRO, independientemente de si sea un bloque o sean dos finalmente, muy posiblemente sean dos. No se unifiquen en un solo bloque, pero todos estos temas los van a trabajar juntos. Se habla de unos 50, digo se habla porque habría que hacer la cuenta finita si son efectivamente 50, pero bueno, alrededor de 50 diputados que no están del todo en la Libertad Avanza, pero escuchan ofertas. ¿No? Podemos decirlo así. Están dispuestos a escuchar ofertas. Algunos de ellos también serán potenciales aliados en algún caso de Fuerza Patria. Habrá que ver, hay algunos de origen peronista allí, porque ni la Libertad Avanza PRO, ni Fuerza Patria, y si ustedes quieren, el bloque de izquierda, como para terminar constituyendo un bloque conjunto, no llegan, ninguno de los dos llegan a poder bancar solos ninguna iniciativa, ni bancarla ni bajarla del todo. Entonces estos 50 diputados se transforman en un botín para algunos muy deseados y me parece que lo van a aprovechar, sobre todo los diputados que responden a los gobernadores. Están los diputados de Encuentro Federal en ese paquete también. ¿Cómo serán las ofertas, me pregunto? ¿Serán legales, oficiales? ¿Las conoceremos todos? Entre las legales, que es lo más fácil, sin duda la obra pública va a jugar un rol importante, los ATN jugarán un rol importante y después, bueno, las sospechas están a la orden del día. ¿Por qué no pensar lo peor si venimos acostumbrados a todo eso? Ya ¿no? pasamos. Ya hubo pasamos. De hecho, reapareció Cuader en estas horas, incluso con un posteo medio insólito, el de Cuader, diciendo, ¿vieron que funcionaba la boleta única? Yo soy uno de los impulsores. Hermano, llamate a silencio. Sí. Llamate a silencio. Desde el bulín de Paraguay. Claro, ¿dónde sigue allá? Sí, sigue en ese departamento de lujo. Con la secretaria. Sí. Pero digo, si 40% del padrón bonaerense votó una boleta con un tipo con muy claros vínculos con un narco, ¿por qué este hombre no puede pedir pista de nuevo y aterrizar en la política? Absolutamente, sí, sin duda. Bueno, escuchemos a Héctor Daer, que habló hace muy poquito en una radio colega. ¿Tenés ahí el primero de los audios de Héctor Daer? Dale, lo escuchamos. Ante cualquier reforma, ¿cuál es el compromiso? ¿Se van a generar cuántos? Miles de puestos de trabajo. Vamos a estar en 4 años, vamos a generar 1 millón de puestos de trabajo genuinos y formales y bien remunerados. Digamos, no hay una discusión sin un objetivo. Esto hay que entenderlo, digamos. Las discusiones que se proponen son, acá hay quien tiene un privilegio en detrimento del otro que no tiene ningún privilegio porque está afuera, y hay que bajar la legislación para que estos puedan entrar. Eso es una mentira absoluta, porque no tiene resultados empíricos ni en Argentina ni en el mundo. Entonces, lo que tenemos que discutir es otra cosa, digamos, ¿cómo vamos a generar fuentes de trabajo? ¿Cómo vamos a generar formalización del trabajo? Digamos, este es el tema de fondo. Bueno, uno de los triunviros, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, Héctor Daer, dando su primera opinión o algunas opiniones en relación a la reforma laboral o a lo que se está discutiendo. Él mismo dijo a lo largo de esa entrevista, bueno, no hay una propuesta concreta, hizo mención al proyecto de Romina 10, pero
no hay el gobierno no informó nada concreto, dijo a nosotros nadie nos ha consultado nada ni nos ha invitado a una mesa a negociar ni a discutir nada, aclarando parte de lo que se dijo la semana pasada, de lo que dijo Cordero y que involucraba por lo menos a parte de la CGT, así que la CGT oficialmente dice no ser parte de ninguna discusión, y después le preguntaron, bueno, pero si esto avanza, si le proponen negociar a la CGT, ¿qué es lo que haría? Y esto contestaba. Si la reforma laboral es progresiva, es una cosa, digamos, nosotros tenemos un concepto claro de discusión de progresión de derechos, y si es para retroceder, si es para ceder, no va a haber ninguna negociación de ningún tipo, y seguramente esto es lo que se esté planteando el gobierno. Y Daer, ¿qué va a hacer la CGT para bloquear en todo caso esta discusión? Porque el gobierno parece muy empoderado por el resultado del domingo. La CGT tiene que atar los hilos parlamentarios y constituir las mayorías parlamentarias que nos permitieron frenar los avances como hasta ahora, y si eso no alcanza, generar presión política, generar presión gremial, como lo hicimos cuando nos metieron el DNU 70, que cabe aclarar que lo único que no está vigente es el capítulo laboral. Bueno, la palabra de Héctor Daer hasta acá. A ver, para Nobleza Obliga fue claro al contestar que la intención de la CGT va a ser oponerse a cualquier reforma laboral regresiva, lo dijo con todas las letras, pero también Nobleza Obliga, tengo que decir que creo que tanto Alejandro Berkovich, que era quien lo entrevistaba, y sus compañeros de programa, como nosotros y quienes nos escuchan, hubiéramos esperado una contundencia mayor, ¿no? Al contestar, bueno, si le proponen analizar o discutir una reforma laboral, ¿qué es lo que haría la CGT? Y bueno, no sé, a mí en lo personal me hubiera gustado escuchar, y nosotros vamos a salir a la calle, paro general, de ninguna manera vamos a dejar que pase. Y bueno, aparece esto que vos mencionás, Néstor, la posibilidad de discutir una reforma progresiva. A mí, de ninguna manera regresiva, dice Héctor Daer, pero si aparece alguna idea progresiva, que desde ya no va a salir de parte del gobierno nacional. No, eso no va a pasar. Eso es lo que pasa, ¿no? El contexto. Entonces, que se siente la CGT, que insisto, la CGT dijo que no lo va a hacer, pero que se siente a discutir la CGT con el gobierno una reforma, bueno, es un tipo de reforma. No está abierta la puerta a discutir una reforma mejor para los trabajadores. Entonces, yo coincido con vos, Néstor, hay muchas cosas que sería bueno rediscutir, mejorar, modernizar, porque los tiempos van cambiando, las necesidades son otras, el mundo del trabajo cambia, la industria cambia, la producción en Argentina cambia. Pero bueno, en este contexto, sentarte a discutir una reforma laboral, por más que le cambies el nombre de reforma, que suena mal, parece difícil, ¿no? Sí, igual insisto, es un tema que Argentina tiene pendiente, pero como que lamentablemente los varios periodos de gobierno de gobiernos populares que hubo, no se planteó de una manera por lo menos para marcar la cancha, así como se hizo con lo previsional, que a la derecha y a la patronal le cueste más, después si quiere revertirlo en base a una nueva política laboral que se haga cargo de modificaciones que hubo en el tejido productivo, en la vida al interior de la fábrica, la automatización, ahora la inteligencia artificial, es decir, hay muchas cosas. Si se lo dejas que la iniciativa sea de un Congreso que está perfilado hacia intereses más propatronales o de derecha, claro que va a salir una reforma regresiva. Y también hay que ver la CGT qué es lo que dice defender, porque una cosa es defender al trabajador como tal, y otros son prerrogativas y la caja directamente, los sindicatos, que pareciera que muchas veces que la CGT lo que quiere preservar es eso, pero no discuto otras cosas que sí tienen que ver con el día a día del trabajador. Claro. Bueno, uno de los temas que sin duda se está instalando en la agenda, con todo éxito, diría yo, veremos hasta dónde se puede frenar esta ofensiva. Y el otro tema, por supuesto, es seguir analizando, seguir pensando qué es lo que ocurrió el domingo. No sé qué les pasa a ustedes, pero uno va como procesando, incorporando ideas nuevas en relación a lo que ayer mismo decíamos nosotros acá.
yo me mantengo en la idea porque escuché muchos análisis y escuché a muchos protagonistas también. Ayer habló Axel Kicillof, entre otros, y bueno, el balance que hacen, más allá de reconocer una derrota, no es un balance del todo negativo y se elige poner por delante el haber conservado la cantidad de bancas, el haber conservado prácticamente los mismos votos que en la elección del 7 de septiembre. Pero como uno piensa, y lo charlábamos con Gaby antes de comenzar, o tenemos que pensar hacia adelante, bueno, uno se pregunta, bueno, ¿cómo se hace? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué en el cotidiano, en esto que empecemos a hablar de reforma, de flexibilización laboral, ya es pensar, ¿y ahora qué? ¿No? En el Congreso, en la concientización de qué se trata, ¿no? Porque parece hay un montón de cuestiones que parece que fueran ajenas al común de la gente, como que no supieran mucho de lo que estamos hablando, lo cual es tremendo, ¿no? Habla por un lado de la precarización laboral de montones de gente que están por fuera de lo que es una ley de trabajo, ¿no? Con una desventaja enorme, y por otro lado hay gente que no quiere saber nada con eso, que no quiere saber con ningún derecho para el común de la gente por antipopulismo nomás. Pero me parece que sí es, ¿ahora qué es? A todos nos compete empezar a pensar, no solo a los dirigentes. Claro que sí, a todos, porque dependerá de todos nosotros también que esa fuerza tenga presencia en la calle, que tenga vigor, etcétera. Sí, Néstor, difusión. no sé vos qué estuviste pensando ayer. Ayer los escuché, sí, a ver, se dijo ya casi todo, ¿no? Dos ideas que me parecieron que no se trabajaron bastante. Uno es es decir, mucha gente habla de del no triunfo o de la derrota de Fuerza Patria del peronismo. Pero bueno, sacó el 35%, un poquito más inclusive, habrá que ver el número final. Lo que nadie dice es que hubo otras dos estructuras partidarias que desaparecieron, que son la UCR, que ya viene en declive hace un par de décadas, y el PRO. Es decir, hubo dos derrotados muy duros de partidos políticos tradicionales de la Argentina. Uno ni que hablar de la UCR y otro no tan tradicional como el PRO, pero que ya tenía una trayectoria de 10 años y que fue un partido importante con Macri. Llegaron al gobierno, ¿no? Desaparecieron. Sí, uno puede a la decir, primera de cambio fue absorbido. Se lo comió la Libertad Uno puede Avanza. decir, bueno, el establishment no le importa eso porque cambia el nombre, ahora se llama la Libertad Avanza. Lo cierto es que esos dos partidos desaparecieron. El peronismo no desapareció. Ojalá hubiese sacado una mejor elección, pero tiene un 35% mínimo para empezar a discutir. Y lo otro que me empezó a surgir cuando se habla del riesgo Cuca, empecé a pensar en qué significaba. Porque, ¿qué quiero decir con esto? Los millones de votantes de Milei, estoy seguro que la mayoría de ellos no sabría explicar qué es un swap, no sabe quién es Scott Bessent, quizá no sabe ni quién es Trump, mucha gente. Sin embargo, eso no quiere decir que la injerencia de Estados Unidos fue fundamental en este proceso. ¿A qué me refiero? ¿Qué quería decir el riesgo Cuca? El riesgo Cuca era que ayer lunes, con otro resultado, el tipo que tenía que renovar el alquiler esta semana, el dueño del departamento, de la oficina, le decía, no te puedo asegurar el precio hasta que no venga el lunes, vemos que pasa el lunes. El empresario que tenía que reponer mercadería, lo mismo. El tipo que tenía que llamar a un plomero, a un pintor o comprar algo, no sé, cualquier cosa, le decía, no hay precio hasta el lunes. Entonces, eso sí es muy capilar, en cualquier persona lo entiende eso. Entonces, operó, cuando se habla de riesgo Cuca se habló de eso, y yo creo que eso sí fue un factor fuerte del voto, y por lo tanto muestra hasta qué punto Estados Unidos incidió, porque digo, sin ese salvataje, entre comillas, financiero, no llegábamos a esta misma situación el viernes pasado. El riesgo Cuca tiene que ver con ese miedo, el miedo concreto que iba a pasar, y yo creo que mucha gente apostó a eso, a un umbral de resignación más bajo en la psicología colectiva, y decir, bueno, yo prefiero esto, que no haya tanta inflación, que me estabilicen el precio, que me digan cuánto va a salir las cosas el lunes. Y eso ganó en mucha gente. Evidentemente ese fue un factor importante y bueno, también la incapacidad, entre comillas, o no fue suficiente, pongámoslo así, de Fuerza Patria para mostrar una alternativa a todo eso que diera esperanza y no miedo, ¿no? Y no riesgo Cuca, podríamos decir. Bueno, a todo esto empieza en estas horas el escrutinio definitivo. Hay algunos resultados que podrían cambiar porque hay elecciones muy parejas en algunas provincias. Bueno, ayer el mismo Axel Kicillof decía, los números que nosotros tenemos no son los mismos que fueron publicados oficialmente. No es una gran diferencia y tampoco cambiaría, tengo entendido, la cantidad de diputados, porque en cualquiera de los casos la Libertad Avanza seguiría primero, pero
no es lo mismo ganar por 60.000 que ganar por 30 y pico mil, ¿no? Votos, porque esa es la diferencia, son alrededor de 30.000 o 60.000 votos si ustedes quieren, no más que eso, la diferencia en la provincia de Buenos Aires. Después, La Rioja y Santa Cruz también están muy atentas al escrutinio definitivo. En el caso de La Rioja tampoco cambiaría tanto porque hay 2 diputados en juego. En cualquiera de los casos va a quedar un diputado para cada fuerza, pero en el caso de Santa Cruz, pues son 1.000 votos, creo, de diferencia, nada más que 1.000 votos. Si cambia el orden de las fuerzas políticas, ahí sí habría diferencia, porque son 3 los diputados que se eligen, entonces quedan 2 para la primera y 1 para la segunda. Y menciono una provincia más, hay otras que también están expectantes, pero menciono el caso del Chaco, porque si en el caso del Chaco también cambian los números con el escrutinio definitivo, bueno, puede haber 2 senadores en lugar de 1 para la fuerza que encabeza Capitanich. Uh-huh. Ahí me parece que se juega bastante, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, esperemos. Tardan unos días los escrutinios definitivos, no creo que antes de una semana estén estos resultados, pero bueno, también iremos siguiendo muy de cerca qué es lo que pase con eso. 4:26, vamos a una breve pausa y ya volvemos. AM530, Somos Radio. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Ciclo El Oído Mutante. Charlas del rock argentino. En noviembre, 3 encuentros sobre 2 décadas de nuestro rock. Exponen Norberto Cambiaso, Víctor Pintos y Alfredo Rosso al 11 49 94 29 98 o al correo lasideasnativas@gmail.com. Actividad arancelada, cupos limitados, no te quedes sin tu lugar. El Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. Los martes a las 22, date un gustito a última hora. Nenazas. Nenazas. Con Lucas Román, Carola Ollarvide y Nahuel Pujals. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Nuevo en Ediciones Continente. La formación de la conciencia nacional, de Juan José Hernández Arregui. Un libro que rompe los mitos de la izquierda sumando el análisis de la conciencia nacional. Una obra vigente del intelectual que unió al marxismo con la experiencia del peronismo. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, soy Patricia. Los escucho desde Quequén, Necochea, provincia de Buenos Aires, la mejor playa argentina, bordando un tapiz. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada.
AM530 Somos Radio. A todo el país. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Regreso informativo. Opinión y reflexión. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. ¡Ay, qué lindo! ¿Por qué Barbie Recanati? ¿Por qué? Qué lindo Barbie Recanati, porque tengo en mis manos el más maravilloso libro de las mostras del rock. Y bueno, Barbie Recanati es una qué música... lindo libro, ¿eh? Ah, no sabes lo que es Muy esto, lindo. me lo vas a envidiar ahora cuando empiece a contar de qué se trata esta belleza que acabo de recibir en el día de hoy, ediciones de Futurock. Se llama Mostras del Rock, Barbie Recanati y Power Paola. Y aprovecho este día, ¿por qué? Porque es muy importante recordar que hoy es el día de la animación. Con este saludo va para todos el agradecimiento por tantos dibujitos e historias hermosas, ¿no? Hechas desde hace muchos años. Hay toda una idea de la ilusión óptica que se juega con los trazos que se ponen en movimiento. Este día de la animación que siempre viene acompañado del genio, ¿no? No solo de cómo se dibuja, sino también el vuelo que toma cada una de esas creaciones. En este caso, aprovecho ese día porque esto se trata de una novela gráfica. Es una novela gráfica, como dice Paula Trama, otra música que es la que escribe en la solapa de Mostras del Rock, este libro que acaba de salir. Es una novela gráfica en la cual Barbie Recanati, música y artista todoterreno, nos invita a viajar a toda velocidad a través de relatos borroneados, solapados y transpapelados deliberadamente por la cultura del rock. Dice esta música, Paula Trama, sobre Barbie, un poco manifiesto político, otro poco enciclopedia errática y fancinera, y ahora voy a mostrar. Mostras del Rock nos acerca al margen más furioso, alegre y monstruoso de la música, el margen de quienes tuvieron que abrirse camino a la convicción de las historias que contamos y que cuentan pueden transformarnos la vida. Yo para mostrar, primero quiero mostrar un poquito, a ver si Vincent me ayuda a mostrar la forma en la que está contado, porque están las historias de distintas mujeres del rock, con un grafo muy así, muy fancinero, que usa Barbie Recanati para contar las historias de las mujeres que fueron piedra basal en la vida de otras músicas. Y mira, justo aparece Grace Slick junto con Janis Joplin en esta historia, que de hecho es una de las que muestra y cuenta Barbie en Mostras del Rock como una de las primeras que descubrió a la hora de inspirarse. Bueno, la voz y la historia, cuenta Barbie, cuando tenía 7 años vi una película en la tele que se llamaba American Pop. En ella se relataba la historia de una familia musical de Estados Unidos a través de distintas generaciones. Voy a sintetizar un poco eso. Había todos hombres, pero entre los hombres aparecía una imagen moviéndose de manera fantasmal e hipnotizante. Era Grace Slick, nada más y nada menos que la mujer de Jefferson Airplane, cantando Somebody to Love, que no sé si no está en la banda sonora de Forrest Gump, no sé, me mezclan ahí un poco. Es muy posible, me parece que sí. Pero bueno, lo que yo quiero contar con esto es, muchas veces vemos a muchas mujeres importantes y talentosas de la escena del rock, el de acá y el de allá,
Pero hay todo un trasfondo y hay un montón de historias de mujeres que sufrieron un montón. ¿Sabes dónde aparece Joni Mitchell en el libro de Barbie Recanati con las historias de estas mujeres? En la página 91, por ejemplo. Joni Mitchell, que es como un cielo, Patti Smith, Joni Mitchell, son cielos y mujeres importantes de la lucha por hacer sus canciones de la manera que querían. Joan Baez en la página 100. Todo lo que hay antes, que es lo que más me apasiona, aparece, bueno, distintas historias, muchas de ellas, desde la primera, que es Mamie Smith, la música de las mujeres negras, la historia de las afrodescendientes que tuvieron que hacerse lugar, pero no te imaginas cómo. Claro. Es fascinante la manera que eligió Barbie Recanati para contar la fuerza de las mujeres en el rock. Se acaba de publicar, estoy enloquecida, lo recibí hoy a la mañana, recién venía en el subte, dándole un montón de vueltas a esta historia hermosa que nos pone en una historia en perspectiva de lo que fue la música en el mundo, que es un espejo para las mujeres hoy acá, para moverse con independencia y con fuerza, pero que a la vez es un tributo a cualquier mujer, de cualquier geografía, no solo de las que hablan en inglés. Digo, muestra la historia de Carole King, una de las compositoras más influyentes del siglo XX. Los dibujitos, cada una de las historias contadas por Power Paola, nada, me encantó la manera en que lo cuentan, me encanta cómo salen del mundo del patriarcado. No es fácil para las mujeres del arte hacerse un lugar, hacerlo ellas mismas, contar la historia de la manera que quieren contarla. Ni te cuento el modo que encuentran a veces de subirse y apropiarse de los escenarios. Es una lucha muy desigual. Así que celebro este Mostras del rock hermoso que se mandaron Barbie Recanati y Power Paola. Celebro a las mujeres de nuestra música que a la vez celebran a otras grandes que uno conoce y a otras grandes que por ahí desconocías, que están en la base, en el trasfondo de lo que fueron grandes como Janis Joplin. La verdad, se pasaron, hicieron, pero es una joya, lo mires por donde lo mires, una novela gráfica llena de muestras divinas del rock. Lo publicó Futurock. Y 37, 16 grados 1 la temperatura en este momento, seguramente bajando. Para mañana también se espera que siga el fresquito, 9 de mínima, 18 de máxima. Y les diría, recién el viernes empieza a levantar un poquito la máxima, pero todo el fin de semana va a estar fresquito, así que a prepararse. Bueno, Néstor, en un rato estaba repasando los portales. La verdad que la agenda internacional, si no fuera por lo que nos pasó el domingo, te digo que estaría copando todo, ¿no? Hay muchísimos temas. Sí, hoy vamos a estar muy latinoamericanistas. En un rato vamos a tener una nota sobre Chile porque hay elecciones presidenciales este mes de noviembre, ¿no? El 16 de noviembre, primera vuelta en Chile, vamos a tener nota. Y después Brasil, que seguramente te referís a eso por los portales, acaba de haber un enfrentamiento terrible entre la policía y una banda narco con más de 20 muertos. Brasil, temas de Lula, y Colombia, temas de elecciones el año que viene. Brasil también, elecciones van a ser parte de lo que comentemos en el curso del programa. Bueno, en un ratito nomás, internacionales con Néstor Restivo. El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Junio. Hola Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo andás?
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, acá estamos con Néstor Restivo, Gabriela Radiche y le dimos licencia a Pablo Caruso. ¿Qué te parece? Bueno, muy bien. No sé si se la tiene bien ganada, pero bueno. Bueno, nosotros tampoco, pero bueno, no nos quedó más remedio, ¿viste cómo es esto? Bueno, Juan Carlos, ¿qué tomás? Una tarde como hoy, fresquita, pero además con lo que vamos a charlar en un minuto nomás en relación al domingo, con lo que tengas puesto del domingo. Bueno, vamos a descartar la cicuta porque no sería apropiado, Está ¿no? muy bien. Bueno, no, al revés, tomaría algo bien estimulante, claro, para contribuir a ir levantando el ánimo, ¿no? Porque un poco golpeado estamos, ¿no? Claro, si claro. No, sería macanearle a la audiencia, a ustedes, ¿no es cierto? Así que bueno, tomaría algo bien estimulante. Cuando quiero algo de eso me inclino por el vodka. Y a la miércoles. Sí, el vodka no deja dudas, es estimulante. No deja dudas, así es. Bueno, Juan Carlos, me gusta, a ver, es rico, ¿eh? Es rico, ¿no? Sí, es rico. ¿Sabes que rico, no lo frecuento demasiado? Tendría que probar un poquito. Pero cuando lo hago es rico. Es rico, bueno, muy bien, ahí hay una recomendación. Bueno, Juan Carlos, a ver, ¿por dónde, qué ideas centrales te quedan de lo que fue la elección del domingo? Podríamos dividir, por un lado es lo que pasó, pero sin duda hay una gran pregunta hacia lo que viene, ¿no? Elegí vos por dónde querés arrancar. Bueno, trataremos de ser muy breve en las dos cosas. Creo que acá había una coincidencia en que en estas elecciones se definía el apoyo o el rechazo a las políticas de Milei, a su proyecto económico-político, y ya en la última fase, los últimos 15, 20 días, que se había transformado, y de hecho se transformó en una suerte de regencia del Departamento de Estado, ¿no es cierto? Todos teníamos una sensación, yo me incluyo, de que la situación económica, social, estaba desbarrancada, ¿no? La vida de la sociedad, los salarios, las jubilaciones, en fin, los vetos a los apoyos estatales, en fin, y además de la propia lógica del proyecto económico, que era el tema de las reservas, el dólar, y a todo eso se le sumó el último mes toda esta catástrofe moral del tema Esper, ya venían del tema de la criptoestafa, el 3% de Carina, todo eso indicaba con mucha objetividad que había elementos concretos como para que el gobierno sufra una derrota. Y eso creo que fue generando una sensación para los opositores de que iba a haber un triunfo. Y lo que hubo en realidad fue un triunfo de Milei. Eso lo tenemos que asumir. En todo caso, hay que desentrañarlo muy bien y no comerse la curva que nos quieren vender los sabios de la prensa seria, entre comillas, en la que quieren pescadores de Río Revuelto instalarnos cosas que no son. Creo que sí logró Milei, después de la derrota importante en la provincia de Buenos Aires, transformarse en un polo que atrajo a un electorado de derecha antiperonista, antiizquierdista, que no había concurrido a votar, y eso es un elemento importante. En la provincia de Buenos Aires además hubo, algunas otras fugas de los que fueron por afuera, los que no votaron de los extranjeros que sí votaron antes. Claro. Creo que otra cosa imprescindible decir es el ausentismo, que sigue siendo un problema estructural que es muy preocupante porque... El más bajo de la historia esta vez. Más bajo de la historia, porque eso demuestra que hay un distanciamiento de la política y del proceso democrático, y ahí tenemos que reflexionar nosotros también, porque también los gobiernos populares evidentemente generaron insatisfacción, generaron desesperanza, y además de que los que generan eso son los gobiernos de derecha por sus políticas antipopulares. Pero había una cosa soterrada que evidentemente funcionó, ¿no? Yo creo que son dos cosas centrales. El tema del miedo al abismo que habría si triunfaba el kirchnerismo y los zurdos, ¿no? Que instalaron esa suerte de incertidumbre
de miedo, y bueno, y la otra cosa, el tema del odio, ¿no? El odio al peronismo y la izquierda, o el odio es un elemento muy dinámico, muy activo, muy fuerte, ¿no? Creo que, en fin, eso le funcionó en una parte de la sociedad, del pueblo, en una parte del electorado que ha perdido, yo diría, el sentido de clase, que se encuentra en ese sentido en una cosa nubosa, que ha perdido lo que antes se llamaba el clasismo, y que fluctúa entonces de un lado para el otro, que por ejemplo en el 2019 votó un gobierno popular, ese gobierno no lo satisfizo y ahora se va inclinando hacia posiciones de derecha, y eso es una cuestión de carácter ideológica que el gobierno logró captar, ¿no es cierto? Yo creo que ahí hay, en definitiva, como dice Serrano Mancilla, yo coincido, sí. Se expresó un 40% de la sociedad que es de derecha y de centro. Milei, a pesar de los papelones de la arena, la gente en definitiva se galvaniza allí, ¿no es cierto? Claro, bueno, claro. La segunda parte, creo que nosotros tenemos, primero, es imperioso salir de esta situación de derrota unidos, y unirse y dejar afuera y atrás cualquier tipo de internismo y de divisionismo, porque eso sería fatal. Ahora, Juan Carlos, además de la unidad, ¿no está faltando poner más énfasis en las ideas, en el programa, en esto de lograr llegar o lograr enamorar, como vos quieras, a los sectores que dudan a ese fluctuante? Mira, yo creo que eso que vos decís es imprescindible, y estamos carentes de eso, porque no alcanza con denunciar que el programa de Milei, el programa de Donald Trump, fracasó. Claro que desde el punto de vista de las grandes mayorías sociales fracasó. Y no fracasa, al contrario, es un éxito para las minorías y para los financistas y los especuladores. Y para los que se quieren quedar con el litio, con el oro y con el cobre. Para eso hay un triunfo, y para el campo popular. Ahora, tenemos que asumir que no tenemos un programa ni ideas ya hace mucho tiempo en el campo popular, muy particularmente estos 2 años. Por lo tanto, resulta imprescindible que además de la unidad, construyamos un programa, construyamos ideas con vistas a construir un proyecto político, porque no se trata de poner 7, 8, 10 puntos, sino que esté enmarcado en un proyecto político de unidad, con un programa que le vaya ofreciendo una alternativa y una salida a la sociedad, tanto a los opositores como toda esa enorme masa de fluctuantes, de gente que no tiene una identidad política y que le tenés que dar no solo una esperanza, sino alternativas concretas. Claro. Ese es el otro gran reto, Luis Pa. Sí, sin duda. Que me parece que en algún entrevistando y charlando con algunos dirigentes políticos de Fuerza Patria, eso aparecía en la previa, digamos, antes de las elecciones, pero me parece que no se logró constituir, por lo menos en la campaña. No digo que no haya sectores dentro de Fuerza Patria que no lo estén discutiendo, pero por lo menos en la campaña eso no apareció con claridad, no logró expresarse una idea que seguramente dirigentes como Tayana o como el mismo Itai Hackman, por nombrar a los dos cabezas de la lista en provincia y en capital, desde ya tienen un programa en la cabeza o tienen ideas, pero me parece que eso no se logró por lo menos comunicar, ¿no? Sí, no se logró comunicar porque en realidad no tiene una expresión orgánica y no es fruto de un debate, ¿no? De un debate razonablemente orgánico y ordenado, claro. Que no se hace en una semana ni en 2. Por eso insisto que nosotros venimos de 2 años que en ese sentido hubo una situación de esterilidad en términos de ideas y en términos programáticos. Lo que hubo fueron grandes luchas sociales. Yo rescato que efectivamente tanto en el Parlamento como en las calles hubo una fuerte oposición, con epicentro en el peronismo y los otros partidos que integramos Fuerza Patria, y con grandes movimientos sociales, culturales. O sea, eso lo valoro mucho,
y creo que es la base para enfrentar el futuro. Yo creo que hay que ser consciente que si bien acá hubo una derrota, este gobierno va a seguir con más fuerza y determinación que nunca en aplicar su plan contra el pueblo y contra la nación y contra la soberanía. Va a ser un gobierno cada vez más subordinado a las políticas en el continente de Trump, que son cada vez más agresivas, hasta el tema de Venezuela, el tema de Cuba, el tema de Colombia. O sea, ahí hay otro frente que va a haber que asumir y abordar como con un ideario progresista, latinoamericanista. Así que, francamente, creo que hay que prepararse para prontamente abordar esas situaciones de luchas sociales y de luchas políticas que confluirán en un tiempo en el tema electoral. Pero tenemos que redondear unidad, ideas, programa y mucho debate y mucha lucha social. Bueno, nosotros a propósito de eso que decís, comenzamos el programa intercambiando algunas ideas en relación a la avanzada del gobierno con la reforma laboral, ¿no? Que parece decidido, el gobierno ya anunció, lo dijo el mismo Javier Milei en una entrevista en estas horas, a partir del 10 de diciembre con la nueva composición de la Cámara, la reforma laboral, la tributaria y, bueno, se me escapa cuál otra, pero son tres, Néstor. Previsional. La previsional la dije. Tributaria y laboral. Bueno, esas tres serían parte de la agenda de la Libertad Avanza y el PRO, ¿no? Hay que estar preparado para eso que se viene. Sí, ellos tienen es una vocación del PRO, es una vocación de la Libertad Avanza y es una vocación de todas las grandes cámaras empresarias y es una vocación de los norteamericanos, de los patrones. Entonces, ellos van a venir con esto y hay que asumir que están alentados por este triunfo. Pero bueno, en las cámaras la van a tener complicada también, y el Parlamento va a ser eco de lo que pasa en el pueblo y lo que pasa en la sociedad. Por eso yo vuelvo siempre a lo mismo. Si hay una dinámica social importante de luchas, de pronunciamientos, y se hace con bastante unidad, creo que se va a poder resistir y en algún momento pasar nuevamente a la ofensiva el año próximo, ¿no es cierto? Y librar la batalla de ideas, la batalla de ideales, que es lo que siempre termina siendo determinante, ¿no? Juan Carlos, muchísimas gracias y bueno, la seguimos el jueves a ver qué pasa en estos días. Bueno, cómo no, un gran abrazo. Abrazo saludos. grande, Juan Carlos Chao. Junio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Daniel Tonietti está en AM530. Con nosotros Lucía Cámpora, que es la secretaria general de la Cámpora. Estamos viviendo a 80 años del Día de la Lealtad, de la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, como en su momento fue la proscripción de Perón. Hay algunas cuestiones que evidentemente se repiten, algunas tácticas de la derecha que no son demasiado originales, que otra vez de nuevo tenemos a la presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional proscripta, diría condenada, pero prefiero decir secuestrada, como está Cristina, secuestrada por 3 jueces mafiosos en San José 1111. Como dijo ella el otro día en el audio del 17 de octubre, ¿no? Mirar la historia no con nostalgia, sino para aprender y mirar adelante con coraje y entender que, bueno, el pueblo libera a Perón y tenemos que liberar a Cristina. Sí, a las 10, siempre soy en AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad, siempre. Proveedor Hogar, te acercamos la oportunidad de equipar tu casa al precio más bajo. Escribinos al 11 44 15 25 40.
Proveedor Hogar. Trabajamos para estar cerca tuyo. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ICBC. El futuro nos inspira. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Ideas siempre. Que vuelvan. Que vuelvan las ideas. Tocan tiempos difíciles. Pero para un revolucionario los tiempos difíciles es su aire. De eso vivimos, de los tiempos difíciles. De eso nos alimentamos, de los tiempos difíciles. ¿Acaso no venimos de abajo? ¿Acaso no somos los perseguidos, los torturados, los marginados de los tiempos neoliberales? El siglo de oro, la década de oro del continente no ha sido gratis. Ha sido la lucha de ustedes desde abajo, desde sus sindicatos, desde la universidad, desde los barrios, la que ha dado lugar al ciclo revolucionario. No ha caído del cielo esta primera oleada. Estamos fogueados. Traemos en el cuerpo las huellas y las heridas de las luchas de los años 80 y 90. Y si hoy temporalmente, provisionalmente tenemos que volver a replegarnos a esas luchas de los 80, de los 90, de los 2000, bienvenido. Para eso es un revolucionario. Para asumir esa experiencia, para retomar lo que hicimos antes. Luchar, vencer, caerse, levantarse, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, hasta que se acabe la vida. Ese es nuestro destino. Para eso estamos. Que vuelvan las ideas. Me siento mucho mejor ahora que escuchamos a Charly García. Definitivamente, ¿no? Definitivamente. Canción de Tom Petty, preciosa versión, hermosísima. Me encanta. Este disco es Filosofía Barata, ¿no? Es del mismo, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, Filosofía Barata y Zapatos de Goma, un discazo. Discazo. Todos los discazos de los discos de García son discazos. Todos son buenos, sí, pasa es el verdad. tiempo, a veces no lo entendés en tiempo presente. Cuando pasa, decís es un genio. ¿Te puedo confesar Es muy algo? genio. A mí me pasó con este. ¿Con este? Con este, y yo ¿Con no lo puedo Filosofía? creer. Me pregunto hoy, ¿cómo puede ser que en su momento... ¿Te costó? Me costó un poquito. No sé por qué, porque hay otros que son un poco más... enrevesados, no, enreverados. Enreverados, bueno, algo así. Si yo supiera más lo que querés raros, decir. más Más raros. sí. Entreverados. Ah, entreverados. Entreverados, ahí está la palabra, claro.
Bueno, Néstor, mejor salgamos de acá y vámonos al plano internacional. Sí, bueno, se está grabando mucho lo que pasó en Río de Janeiro, ¿no? Más de 60 son ya los muertos en este enfrentamiento entre la policía del estado de Río y los narcos, particularmente lo que se conoce como Comando Vermelho, que es uno de los grupos de narcos más poderosos que hay en Brasil, con una estructura muy grande. Parece ser que cuando hubo este operativo policial, una de las acciones de respuesta de este grupo delictivo fue con drones artillados, es decir, drones que desde el aire le tiraban, porque entre los muertos hay algunos policías, ¿no? Hay 90 detenidos. Hay también una pelea un poco ruin entre el gobernador del estado de Río, que es Claudio Castro, que es de derecha, del Partido Liberal, que acusa al gobierno de Lula de no haberle dado fondos. Bueno, el gobierno ya salió inmediatamente, Lula está de giro, ahora vamos a hablar de eso, pero el ministro de Justicia salió a decir que es falso, que han colaborado, en fin, un problema muy fuerte que tiene Brasil, particularmente Río, que al igual que México, digamos, quizás son los países donde el narco ha entrado más fuertemente, ¿no? Y Ecuador, digamos, en los últimos años. Así que tremendo. El año pasado hubo muchos enfrentamientos, más de 700 víctimas fatales por enfrentamientos entre policías y narcos. Pero en una hora o 2 horas que duró este enfrentamiento, más de 64 muertos, bueno, hubo una conmoción muy, muy grande en Río de Janeiro. Ya que estamos con Brasil... Déjame un comentario nomás, por supuesto, lejos de mí defender a los narcos en cualquier sentido, pero la policía de Brasil suele utilizar una violencia extrema, ¿no? Exactamente. No solo para este tipo de fútbol se ve. Claro, en cualquier hecho en el que intervenga la policía termina, no sé si siempre en los tiros, pero casi. Sí. Bueno, Lula está de gira, está en ASEAN. ASEAN es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Participó pidiendo, eso es interesante también, ¿no? Brasil pide ser observador de ese club, donde están Malasia se hizo la reunión, pero están Tailandia, Vietnam, Singapur, Filipinas, Indonesia, países que por ejemplo son muy importantes para Argentina. Argentina exporta mucho, a Milei ni se le ocurra pedir lo que pidió Lula, que es ser un estado observador de ese club. Y es interesante, digo, cómo Brasil se está inclinando hacia el Asia, un poco dándole la espalda, no dándole la espalda, pero digamos, no tanto con su prioridad puesta en América Latina, porque además ve que no tiene respuesta, ve que tiene un socio como Argentina que está en otra, tiene cierto enfrentamiento con Venezuela, aunque ahora apoya mucho y critica lo que está haciendo Estados Unidos en el Caribe. Entonces, bueno, la opción de Lula es también por el Asia, por esos mercados, y por eso viaja Lula. Y se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el domingo. Fue una reunión de muy alto nivel y muy buena, muy distinta al papelón de Milei con Trump, digo, para comparar. Lula lo trató como un jefe de Estado, no como a Milei. Y ahí recordarán que hay un problema comercial entre ambos porque Estados Unidos elevó los aranceles de importación de productos brasileños, café, hierro, cosas que perjudican a Brasil. Era el tema central, ¿no?, de la reunión. Sí, el tema era ese, cómo salían de ese tema, que tuvo que ver, por un lado, con la cuestión comercial en sí, pero además Trump le había agregado esta insolencia de cargarle más aranceles por el juicio que tuvo Jair Bolsonaro, que como es aliado de Trump, un castigo y un injerencismo inaudito. Lula estuvo muy firme en eso, pero la reunión fue muy buena como para dar inicio a una negociación que posiblemente en los próximos días amaine el tema de la guerra comercial. Eso Brasil. A Brasil le pasa un poco lo mismo que a Argentina en términos de su producción compite con la de Estados Unidos, ¿no? No tiende a ser complementaria. No, para nada. Por eso Brasil se vuelca mucho a China, su alianza con Rusia, con la India, con África. Brasil tiene toda una política desde que está Lula hacia el África, que es bien interesante. Bueno, acá estamos muy lejos de todo eso, ¿no? Brasil, además, ya tiene definido que Lula va a ser candidato el año que viene, creo que lo dije la semana pasada. Estando en Malasia, Lula confirmó que a sus 80 años va a competir el año que viene por su reelección, ¿no? Y tiene posibilidades. El bolsonarismo está golpeado, ellos tienen su candidato de derecha, pero bueno, fue un anuncio importante de candidatura para la elección latinoamericana más importante que va a haber en el 2026. Ahora, seguramente es un gran candidato, no hace ni falta aclararlo, pero qué complejo es construir los relevos, ¿no? Porque también... No solo por la edad, porque la verdad que a Lula se lo ve fantástico y seguramente está en muy buenas condiciones para ejercer otro mandato, pero sería valioso también poder contar con Lula acompañando a un dirigente nuevo que asuma el poder y que también permita
proyectarse muchos años más, ¿no? Eso bueno, cuesta estuvo mucho. el trasvasamiento con Dilma y terminó mal por la campaña que hizo la derecha, que le dio un golpe palaciego y la inhabilitó, ¿no?, para ocupar cargos públicos, ¿no? El otro calendario electoral fuerte del año que viene va a ser Colombia, y ahí hubo novedades. Ayer se definió en una interna que hicieron los precandidatos de la izquierda, es decir, quién va a suceder como candidato a Gustavo Petro, que no puede ser reelecto por la Constitución colombiana, y salió ganador el senador Iván Cepeda. Iván Cepeda es un hombre con una trayectoria parecida a la de Petro, viene del ala más dura de la guerrilla colombiana, pero fue un factor de paz imprescindible para los acuerdos de paz con las FARC, que encabezó el expresidente Santos. Cuando se hizo la negociación de paz con las FARC, Cepeda fue un gran exponente y trabajó en esa dirección. Él ganó una interna contra otros precandidatos de la izquierda, votaron más de 2 millones de personas para elegir a quién va a ser el candidato de la izquierda en Colombia el año que viene. Es bajo, cuando ganó Petro también había pasado por un proceso de elección interna y habían votado más de 5 millones de personas, ahora votaron 2. Así que hay también, lo mismo que pasa en la Argentina, cierta apatía en el electorado latinoamericano. Pero bueno, como sea, seguramente Iván Cepeda va a ser el candidato entonces de la izquierda colombiana el año que viene, si bien tiene que cerrar con otros sectores que no son del pacto histórico, que están en un llamado Frente Amplio, pero que él tiene posibilidades, más que tiene cierto aval de Petro para ser la figura que concentre la elección en Colombia, que va a ser también interesante. Y como bien decía Juan Carlos recién, Colombia es otro de los países que está siendo acosado por Estados Unidos en esta ofensiva militar. Recordemos que empezó esa ofensiva en el Caribe, pero ya hay episodios de hundimiento de supuestas lanchas narco en el Pacífico. Ayer hubo una. Ayer la novedad es que hundieron otro barco que dicen que son de narcos y quedaron algún sobreviviente en el mar, y México ofreció colaborar con Estados Unidos para rescatarlo. Sería bueno que rescaten a algunas de esas personas anónimas para saber qué es lo que está pasando en eso y que esas personas puedan decir algo, ¿no? Claro, y en todo caso desnudar algunas cosas que hace totalmente en forma ilegal Trump, de matar gente sin que se sepa nada, ninguna orden, ni pasa por el Congreso de los Estados Unidos, ni nada, ¿no? Así que bueno, Colombia y Brasil son dos lugares donde hay que prestar atención. El otro es Chile, lo hablamos en un ratito. Gracias, Néstor. Ideas que vuelvan. El asunto es trabajar menos, trabajar todo menos y tener más tiempo. ¿Para qué? Para vivir, loco. Tener tiempo para vivir, ¿por qué? Porque la vida se te escapa. Y como decía el viejo humano, cuando estás sometido a la ley de la necesidad, no sos libre. Ahora, si la necesidad es infinita y todo nuestro sistema de progreso está basado en crecer y crecer, por lo tanto la gente tiene que consumir más y más y más y más. Y si no consume más, se para la economía y viene una tragedia, una crisis. ¿Entendés? Estamos como en un círculo vicioso que se retroalimenta. Que vuelvan las ideas. ¿Y tener más tiempo para qué? Para vivir, loco. Que vuelvan. 5:07 de la tarde. Bueno, volvemos al plano local y decíamos al comenzar el programa, estamos, no nosotros, no que vuelvan las ideas, sino la Argentina en modo balance electoral me refiero. Los principales medios de comunicación, los del establishment, en los que participan estos periodistas muy amigos del poder, muy cercanos al poder, están exultantes. Y por esos programas están desfilando quienes genuinamente se sienten ganadores, ¿no? Porque la verdad es que les fue bien, incluso por encima de lo que ellos mismos pensaban en las elecciones del domingo. Así que en estas horas ya pudimos ver al mismo Javier Milei, a Diego Santilli, que ganó en la provincia de Buenos Aires, Patricia Bullrich, la triunfadora acá en la ciudad de Buenos Aires como candidata a senadora, y al mismo Martín Menem, que inesperadamente fue saludado, mencionado por Javier Milei en su discurso triunfal el mismo domingo a la noche, como poniéndolo por encima de una interna con Santiago Caputo, una interna que existe, pero que por lo menos por ahora no se lleva puesto a ninguna de las partes. Si les parece, escuchemos primero a Diego Santilli, que además se peló
en estas horas. ¿no? Se rapó. Se cortó el pelo, digamos. Se rapó, eso no se peló. No se peló. Eso. Claro, un poco parecido a mi corte, ¿no? Hizo así. Le afectaron un poquito. Maquinita, claro. No, pelarse se pelaron los del streaming. Pelarse Él no se se pelaron peló. los del streaming, la misa, ¿no? Los de Estaba el Gordodán y alguno más se peló. Mariano Pérez. Bueno, pelado o no, Diego Santilli decía lo siguiente. A mí me encantó el discurso del domingo a la noche. Yo te soy sincero, me tocó hablar, yo no sabía que iba a hablar, porque yo no estaba pensando que iba a estar en ese lugar. Jamás pensé que podía ganar la elección. Entonces, cuando subí, dije, bueno, nunca creí que iba a estar en este lugar, pero dije lo que digo, uno ganó 30 segundos ahí de oxígeno porque no sabía qué le ibas a decir a la sociedad, pero terminé transmitiendo lo que sentí y lo que pienso. Entonces, esa responsabilidad es la que yo siento que el presidente vio y hizo ese discurso. Y voy a decir algo porque lo dijo también en lo de Antonio Laje. Dijo, septiembre va a haber sido algo que nos sirvió para aprender. Lo dijo hoy a la mañana. Ajá. Bueno, a mí me lo dijo ese día estudiando. Al fin y al cabo, septiembre va a ser un lugar donde nos dio una enseñanza enorme. Es decir, aprendemos de los errores. Bueno, Diego Santilli, toda esta segunda parte no se la creemos, pero la primera sí, ¿no? Estoy seguro que él, si hay algo que no creía es que podía ganar en la provincia de Buenos Aires, con Espert como candidato en la boleta, él en el número 3 de la lista, siendo el principal referente. Es muy raro lo que ocurrió, ¿eh? La verdad que lo que pasó en la provincia de Buenos Aires es muy curioso, independientemente de que Fuerza Patria haya voto más, voto menos, mantenido su caudal de votos, el salto de recuperación de La Libertad Avanza, en base probablemente a la gente que no había votado antes, bueno, es curioso, nos llama a seguir reflexionando y a hacernos preguntas. Bueno, ¿por qué las cosas que nosotros vemos y nos parecen centrales a la hora de definir una votación, el modelo económico, llegar a fin de mes, los medicamentos, el acceso a los medicamentos, las pensiones por discapacidad, las jubilaciones, y también la otra parte, la criptoestafa, el 3% de Carina, lo del mismo Espert con el narcotráfico, todos estos elementos que a cualquiera de nosotros nos determinaría en el acto, si los votamos o no los votamos. Después la otra cuestión es a quién votamos, pero si votar a estos o no es una pregunta cuando ves esa lista. Sí. Listo, la definís. No, bueno, además, por ejemplo, esto último, llamémosle los hechos de corrupción. Hay gente que dice, bueno, a la gente no le importa eso, le importa el bolsillo. Pero veamos, ya que hablamos de provincia de Buenos Aires, ¿no? San Nicolás, donde hay despidos a mansalva y gana La Libertad Avanza. Entonces eso te hace reflexionar sobre la condición del trabajo. Tierra del Fuego. Bueno, por eso hay muchas. Hablábamos de tierra de la provincia de Buenos Aires. Que o sea, que ni siquiera tampoco la economía, porque vos ves que te despiden al compañero tuyo, te despidieron a vos mismo. Imagino que el que fue despedido no lo habrá votado. Pero quizás sí, porque no tiene un horizonte social de lo que es la clase trabajadora. Es un tema individual de salvarse quien pueda y de confiar en que este modelo le puede resolver la vida a cada uno. Sí, y creer que a uno no le va a pasar, ¿no? Creer que uno está exento o que por alguna cuestión está tocado con una varita mágica y a mí no me va a pasar. Es raro, es bastante raro. Bueno, y quizás también el condimento ese psicológico que uno dice, llegamos a darnos cuenta miraba el caso de esta chica de bandana, ¿no? Lourdes, que no se da cuenta que está en el medio de una situación de violencia de género y no lo percibe porque la psiquis a veces de la mujer oprimida, con un montón de circunstancias por las cuales está sometida, violentamente sometida, no se da cuenta. Entonces yo hacía mi analogía, ¿será que no nos damos cuenta o quienes voten este tipo de cosas que son como popularmente decimos el tiro en el pie? ¿Será que no nos damos cuenta que la psiquis hay algo que hace que funciona de una manera medio, no sé, como prisionera de un montón de estímulos y de odios o de lo que sea que finalmente hace que triunfen estas cosas que son poco saludables a la hora de una sociedad, que son muy individualistas? Sí, me parece una comparación muy, muy pertinente, muy valiosa, es cierto, ¿no? Es un buen ejemplo el que das. A lo mejor algunas cosas no, y no porque nosotros estemos parados en un lugar de soberbia, nosotros sí nos damos cuenta y el resto no se da cuenta. No, de hecho estoy preguntando, ¿será que hay algo que quizás no se puede ver?
que realmente es muy suicida, este tipo de sociedad en la cual descartás, avalás un genocidio. Genocidios por acá, saquen a los discapacitados, mueran los jubilados. A mí me llama mucho la atención, con dolor. Sí. No dejo de pensarlo con dolor. Coincido absolutamente. Bueno, Patricia Bullrich, otra de las triunfadoras del domingo. Bueno, esos partidos del medio le fue muy mal. Sí. Digo, Provincias Partidos Unidas. al medio. Partidos al medio, sí. Bueno, no quiero hacer chiste porque vamos a tener que hablar con ellos. Claro, por eso te estaba por decir. No te conviene pelearte con Provincias Unidas. No le digas Provincias Hundidas. No le voy a decir nada. Por ahí, no le voy a decir nada. Bueno, no sé si referirme a Patricia Bullrich o a Johnny Viale, ¿no? Qué personaje siempre dispuesto, ¿no? Siempre listo para atender el teléfono. Patricia Bullrich, que hasta la elección pasada era la acusada número 1 por parte de Javier Milei de un montón de cosas, de poner bombas en los jardines de infantes, pero además a la cual el pueblo, la ciudadanía, le había dicho que no. Bueno, la acompaña ahora, va a ser senadora, posiblemente además ocupe o tenga un rol preponderante dentro del Senado, veremos. Pero es otra de las triunfadoras. Y finalmente Martín Menem, que, presidente de la Cámara de Diputados, que viene siendo señalado como uno de los protagonistas de la interna, no el único, uno de los protagonistas de la interna con Santiago Caputo, una interna que, como decía, evidentemente sigue, las diferencias están, pero Javier Milei aclaró el domingo, y con mucha claridad, que no va a dejar en el camino a ninguno de los dos. Escuchémoslo. ¿Me habla de la interna con Santiago Caputo? ¿Se detestan? No hay. Unos le dicen interna, yo creo que son a veces diferentes puntos de vista en cuanto a la misma realidad. Yo no creo que todos los que están sentados acá en esta mesa, son 6, conmigo 7, pensemos lo mismo de cómo encarar una situación. No. Vamos, entonces eso... la naturaleza humana. Pero daba la sensación que era una interna encarnizada. Son situaciones tal vez puntuales de diferencias de criterio. Se tomó una decisión en cómo encarar la política a nivel país. Eso en el armado. En el armado se hizo distrito por distrito, Eduardo. Esto les quiero recordar y remarcar que no hay ningún partido que haya competido en las 24 provincias con el mismo sello. Esto se debe al gran trabajo que ha llevado adelante Karina Milei como presidente del partido, que sabiendo que tiene al mejor piloto de todos, armó la mejor escudería. Bueno, Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, sabiendo que tiene al mejor piloto de todos, armó la mejor escudería, decía para cerrar. Bueno, pero para cerrar nosotros, por lo menos este bloque, les propongo irnos unos años atrás, y propongo también una mirada más optimista, porque un 28 de octubre como hoy, pero de 2007, Cristina Fernández de Kirchner fue la primera mujer elegida como presidente de la Nación por voto popular. Porque está Estela Martínez de Perón, fue presidenta, pero elegida por voto popular. Cristina fue la primera, ganó con el 44,9% de los votos. Frente para la Victoria, se llamaba la alianza en aquel momento, le ganó a Carrió, a Lavagna, a Rodríguez A y a todos los que se le opusieron desde distintos espacios políticos. Escuchemos este clip que preparó Mariano Randazzo. A mí me parece que el FMI fuera una banda de caballos. El FMI es un satélite que chocó contra la luna. FMI es un país. Logramos que tus hijos y los hijos de tus hijos no tengan idea de lo que significa el FMI. Ahora falta que del exterior, en vez de prestarnos, vengan a invertir. Sabemos lo que falta. Sabemos cómo hacerlo. Ganó Cristina Kirchner. Es la nueva presidenta de la República Argentina. Según las encuestas de boca de urnas, habría triunfado en la primera vuelta y no hay balotaje. Con ustedes, Cristina Fernández de Kirchner. Buenas noches, Argentina. Buenas noches, argentinos.
En esta noche yo quiero convocarlos a todos, sin rencores, sin odios. El odio hace mal, el odio no construye, el odio solo destruye. Inclusive a todos aquellos que tal vez, no se sabe por qué, por distintas razones, pudieron agraviarnos o descalificarnos en este proceso electoral, queremos también a ellos tenderles la mano, porque es necesario reconstruir el tejido social e institucional de los argentinos. Hablando de eso, usted ayer también dijo que quería gobernar con toda la sociedad sin odios ni rencores. ¿Usted cree en la necesidad de una política con más diálogo, con más acercamientos? Pero yo creo que los acercamientos y los diálogos no pueden solamente ser exigibles al gobierno. Me parece que los diálogos y los acercamientos y las actitudes deben ser de los dos lados. Siempre se dice que para bailar el tango se necesitan dos, ¿no? Yo creo que para bailar el tango de la Argentina se necesitan algo más que un gobierno dispuesto al diálogo. Hace falta una oposición también dispuesta al diálogo. Hace falta un sistema de medios de comunicación que tenga un relato acorde con esa realidad. Hace falta también que los empresarios, los sindicalistas, como los grandes, factores del movimiento económico, participen de ese diálogo y de acuerdos o consensos mínimos. Y además creo que también hace falta una actitud de la sociedad civil, de cada ciudadano. Yo también lo dije ayer. Algunos creen que solamente se puede hacer un buen país con un buen gobierno. Yo creo que hay que tener una buena sociedad también. Yo sueño con que nuestro país pueda ser visto no solamente por nosotros mismos, sino también desde otros lugares como una patria en la cual podemos volver los argentinos, aún con diferentes puntos de vista, aún con diferentes ideas, poder aportar a la construcción del conjunto. Bueno, 18 años del triunfo de la primera mujer como presidenta argentina por voto popular, Cristina Fernández de Kirchner. Parece otro país, pero no es otro país. No, pero fíjate, ya hablaba del odio, todo, ¿no? Cómo se exacerbó ahora. Pero no tuvo eco. La que salió segundo, Lilita Carrió, jamás la llamó para felicitar. Empecemos por ahí. Nunca reconoció su derrota y le sacó 20 puntos, Cristina, ¿no? Qué bárbaro. Emociona igual escucharla, es muy, muy significativo. También recuerdo las reacciones de muchos de los varones, de los hombres, buscándole todo lo que le podían buscar y no encontrando nada más que una oradora brillante, que tenían que recular en chancletas y decir, ¡qué buen cuadro! Esta sí que era un buen... Sí, qué cosa tremenda. Me viene como a la mente esa imagen de muchos hombres, sobre todo hombres de los medios, encontrando que ella era brillante. Y encontrándoles si la copiaba Evita, buscándoles enhorabuena, si la copiaba y se acordaba de las obreras, de las trabajadoras, de las estudiantas, de las que podían votar, de las jefas de hogar. La verdad, no, es muy conmovedor escucharla, es muy conmovedor recordar ese tiempo y el coraje y la fuerza de esa mujer sin igual que es Cristina Fernández de Kirchner. Sí, cuánto pesó el machismo en toda la construcción del odio. Todo lo que iba a venir después, las tapas, pero infames de periodismo buscando situaciones de salud insólitas, metiéndose con la psiquis de las personas, metiéndose con la dignidad sexual de las personas. Todo ha sido muy duro la lucha y el sostén, el resistir a embates de todo tipo de parte de una presidenta como la que tuvimos. La verdad, yo agradezco estar en el tiempo en que la tuve de presidenta. Claro que sí. Bueno, y por eso decía, parece otro país, pero es el mismo país. Cristina está ahí, nosotros mismos estamos acá, ¿no? Para también empezar a pensar lo que viene. Quiero rescatar el hallazgo de Mariano Randazzo, empezando con ese spot, chicos, ¿no? De los chicos. Alguien les pregunta a los chicos qué es el FMI, los chicos ni la menor idea de que era el FMI. Bueno, que se choca contra ¿qué pasaría si hoy le preguntan a los chicos qué es el Fondo Monetario Internacional o quién es Trump o quién es Scott Bessent, ¿no? ¿Sabrán quién es Scott Bessent? 5:22, ya venimos. Somos Radio AM530. Ciclo El Oído Mutante. Charlas del rock argentino. 3 encuentros sobre 2 décadas de nuestro rock. Jueves 6 de noviembre a las 18 expone Norberto Cambiaso. Modera Marcelo Economidis en el Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Consulta aranceles y reservas al 11 49 94 29 98 o al correo lasideasnativas@gmail.com.
Liberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Muy bien, 5:25 de la tarde. Ya saludamos a nuestro próximo entrevistado, pero antes, Néstor, te voy a pedir un breve contexto. Se vienen las elecciones en Chile. Así es, la primera vuelta, faltan 20 días, el 16 de noviembre es esta primera vuelta en la cual se va a renovar la presidencia de Chile. Recordemos que en ese país no hay reelección, hay varios candidatos, según los sondeos en primer lugar está yendo Janet Jara, que encabeza un frente de centro y centroizquierda, ya viene del Partido Comunista, y después varios candidatos de la derecha, particularmente el conocido José Antonio Kast, que ya llegó al balotaje la vez pasada contra Boric, pareciera ser que es quien puede llegar a pasar a la segunda vuelta, que todos cuentan que va a haber segunda vuelta porque ninguno reuniría la cantidad suficiente para ganar ese 16 de noviembre. Así que en todo caso en diciembre sí se va a definir una elección que es como tantas otras, como hablábamos antes el año que viene en Brasil, en Colombia, es muy importante seguir para el contexto regional. Bueno, y ahora sí saludamos a José Cárcamo, él es economista, es docente de la Universidad de Buenos Aires, más allá de que entiendo que vive en la Argentina y también en Chile, nació en Chile y escribe sobre temas de actualidad, de política, y en algunos medios argentinos como Tiempo Argentino, entre otros. José, un gusto saludarte. Luis Pablo Gíniger es mi nombre, con Néstor Restivo y Gabriela Radiche. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por esta conversación, ¿cierto?, sobre mi país. Bueno, muchas gracias a vos por atendernos. Bueno, José, ¿qué panorama en principio, como introducción general, de cara al 16 de noviembre? ¿Cuál es la expectativa y el panorama que vos estás evaluando? Mira, yo soy optimista desde el punto de vista que, digamos, va a haber, todas las encuestas dan ganadora en primera vuelta, ¿cierto?, a Janet Jara, y la encuestadora más seria desde el punto de vista que es la que ha estado más cerca siempre de las predicciones, es Cosa Nostra de Alberto Mayol, donde desde hace varios meses le da una votación en primera vuelta de un 36%, y en la última encuesta que hicieron a mediados de este mes, ¿cierto?, mantiene ese 36%, seguida por José Antonio Kast con un 20,7%, y después Matei con 18,3% y Kaiser 16,7%. Entonces, el escenario es una segunda vuelta para diciembre seguramente. Lo que hay que definir, o lo que tiene que definirse, es qué candidato a la derecha, ¿cierto?, va a competir con Janet Jara. José, ¿qué tal? Néstor te saluda. Sobre los dos espacios, ¿no? Primero el de Janet Jara, recordemos, ella viene del Partido Comunista, pero en esta alianza han logrado incorporar sectores centristas, como es la propia Democracia Cristiana, y bueno, lo que en su momento fue la Concertación, el Partido Socialista, en fin, y ella tiene mucho trabajo territorial, con un programa de gobierno ya publicitado, muy extenso, con muchos artículos. Es bastante concreta su posición. Del lado de la derecha, vos mencionabas, además de Kast, a Evelyn Matei y a Johannes Kaiser. ¿Quién es más de derecha, no? Porque se va corriendo cada vez más a la extrema. Todo eso sumado daría más que Jara. ¿Cuáles son las variables que pueden definir en una eventual segunda vuelta esta polarización que vive Chile respecto de un posible, no digo de adivinar el resultado, pero cómo juegan estos dos polos en que se ha constituido el electorado chileno?
Mira, lo que hay que en este momento concentrar, ¿cierto?, es hacer una buena primera vuelta donde se sacaría ya dejar en primera vuelta lo que sacó, por ejemplo, Salvador Allende cuando fue electo presidente, más o menos. El escenario, uno siendo realista, ¿cierto?, es que en este momento segunda vuelta ganaría, ya sea enfrentándose con Katz, con Matei o con Kaiser. En los tres escenarios Janet sacaría un 44% y los candidatos de derecha un 56%. Ahora, de los tres candidatos de derecha, la más competitiva sería Evelyn Matei, pero bueno, justamente la derecha ve la posibilidad, ¿cierto?, de ganar en segunda vuelta y por eso aparecen esos tres candidatos, donde el riesgo que se corre es que en Chile desde el año 90 hasta la fecha hubo una alternancia entre una derecha, podríamos denominar democrática, y lo que vos denominabas bien la concertación. Hoy eso, ¿cierto?, está en riesgo en Chile porque, bueno, Kaiser como acá tienen discursos más de ultraderecha, digamos, sobre todo Kaiser. ¿Qué temas están jugando más en el debate? ¿Cuáles son, digamos, los temas que van a definir, te parece a vos, la intención de voto del chileno y la chilena que vaya a ir ese día 16 de noviembre a votar? Mira, un tema que ha aprendido mucho la sociedad chilena, y yo estuve, ¿cierto?, durante el mes de septiembre, todo el mes de septiembre en Santiago de Chile, es el tema de lo que es la seguridad. Ese es un tema donde Kaiser y Katz, ¿cierto?, ha puesto mucho acento. Ahora, si tú le preguntas a los chilenos qué es lo que valoran más entre cuatro valores, progreso, igualdad, orden y libertad, en ese orden van a dar su valoración. Primero progreso, segundo igualdad, tercero orden y por último libertad. Entonces, bueno, ese es un debate, pero digamos el tema de seguridad, pero los tres candidatos de derecha como Janet Jara tienen clara una política sobre eso que desde el punto de vista de Janet Jara no es represiva, digamos, sino que aplicar estrictamente lo que es la ley. José, recuerdo, estamos charlando con José Cárcamo, es economista y docente universitario. Quiero preguntarte por el balance de la gestión de Boric, también pensando en la elección que viene, fundamentalmente pensando en, bueno, a los sectores progresistas y de izquierda, cómo le juega el balance de la elección de Boric, y bueno, también por oposición a la derecha, ¿no? El balance de la población con respecto a lo que es Boric está dividido, porque bueno, en ese aspecto, y esa es una limitación que tenemos en lo que es los sectores progresistas, ¿cierto? No ha tenido una buena prensa Boric, a pesar, ¿cierto?, que los ingresos reales en Chile han crecido y en general la gente, digamos, se siente conforme con el gobierno de Boric, pero bueno, piden más. Es decir, ha tenido respuestas, por ejemplo, y ahí fue protagonista Janet Jara, con respecto, ¿cierto?, a leyes muy importantes, ¿cierto?, como lo que es la ley de 40 horas de trabajo, el alza del salario mínimo, que es de 510.000 pesos chilenos, el equivalente a aproximadamente $540, una reforma previsional, ¿cierto?, donde la parte patronal aporta un poco más, ¿cierto?, y también lo que es la ley Karin. Todo esto han sido aportes, ¿cierto?, de Janet Jara, cuando fue ministra de Boric, que es sobre acoso laboral, digamos, de erradicar lo que es el acoso laboral. Entonces, el tema, ¿cierto?, que lamentablemente, ¿cierto?, Boric no tiene la imagen que debería tener en términos con su gobierno positiva, es decir, hay mayor imagen negativa, pero eso es un tema de los oficialismos en general. Y que tiene que ver, decís, por la construcción mediática fundamentalmente. Exactamente, por ejemplo, lo que es la política internacional, Boric ha tenido una política acertada, correcta, ¿cierto? Y eso lo valora la población porque, bueno, justamente me refiero a esto, justamente lo que es el conflicto, ¿cierto?, palestino-israelí, donde la población palestina en Chile es la más importante en el mundo después de Medio Oriente.
José, antes mencionaste una encuesta, creo que es la de Cosa Nostra. Te quiero preguntar si miden, digamos, porque si se llegara a dar un balotaje entre Jara y Kast, o inclusive entre Jara y Matei, la pregunta es sobre el techo que tienen ambos, porque sé que mucha gente en Chile dice, bueno, yo jamás votaría a una comunista, mujer y comunista. Y mucha otra gente dice, yo jamás votaría a un fascista como Kast o como Evelyn Matei, hija de uno de los dictadores. Es decir, ¿quién tiene en todo caso el techo más bajo para pensar en un escenario de balotaje entre esas dos posturas? Bueno, el que tiene un techo más bajo dentro de lo que es la derecha es Kaiser, ¿cierto? Claro, que es bien de extrema derecha, claro. Claro, y la que tiene un techo más alto es Evelyn Matei, que es una candidata, cierto, que si por ejemplo se enfrentara con Jara en segunda vuelta al día de hoy, las encuestas nos dan con Matei 61% y Janet Jara un 39%, lo cual, cierto, cambia con Kast o Kaiser, donde Jara sube al 44-45%. Entonces, el punto, cierto, es bueno, toda la campaña anticomunista que han realizado estos sectores, pero eso lo ha aprendido tanto la sociedad chilena porque, bueno, Janet Jara está muy bien valorada por la gestión que tuvo como ministra del Trabajo y en parte se ha desmarcado un poco, ¿cierto?, del Partido Comunista diciendo que ella es candidata del espacio, ¿cierto?, político que la está apoyando, que es lo que fue, cierto, la exconcertación. Y tengo una más específicamente sobre el electorado. Tengo entendido que esta va a ser la primera vez en una elección presidencial, ¿no? Porque hubo experiencias anteriores en las últimas décadas del voto obligatorio. O sea que esto incorpora en la elección a una cantidad importante de millones de chilenos que hasta ahora no se habían expresado, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que está pesando más? ¿Una opción más progresista o una opción más reaccionaria? Mira, el voto obligatorio fue fundamental en el tema del rechazo a lo que es la Constitución que había surgido en el debate, ¿cierto?, por una nueva Constitución con la revuelta que se dio en el año 2019-2020 en Chile. Es decir, allí hay un mito con respecto a que la gente que no vota sería teóricamente progresista. Desde mi punto de vista hay una distribución normal, ¿cierto? Es decir, más o menos se mantiene la distribución que se da en las elecciones en donde el voto no es obligatorio, y ya se estrenó, ¿cierto?, para lo que fue la Constitución. Entonces, estas encuestas, ¿cierto?, que yo he mencionado, de Cosa Nostra, de Alberto Mayol, y todas las encuestas toman a toda la población que va a votar. Está bien. Y la última, se votó en la Argentina, ganó Milei, digamos, eso tiene una influencia regional en Chile, sobre todo teniendo en cuenta que Kast o Kaiser son tipos que han expresado su admiración o el acompañamiento de sus medidas, ¿no? ¿Cómo ha impactado el resultado electoral de la Argentina en Chile de cara a lo que va a ser el 16 de noviembre? Bueno, yo creo que digamos que eso en Chile puede no impactar desde el punto de vista que ha moderado su discurso en lo que fue el debate que se dio este día domingo en televisión, de ataque a lo que es Evelyn Matei de parte de Kast y de Kaiser. Es decir, y aquí yo voy a hacer como un pronóstico, es decir, Evelyn Matei había partido muy bien en las encuestas, pero después, cierto, se desinfló, y Kast pasó a tomar la delantera, pero Kast tuvo, cierto, un descenso, y eso lo puede afectar por la agresividad que tomó, cierto, con Evelyn Matei en el primer debate que se dio presidencial. Esa estrategia lo trató de cambiar ahora en el segundo debate. Entonces, de pronto, cierto, dentro de lo que es la derecha, cierto, democrática, entre comillas, pero porque ha facilitado todo este proceso de transición a la democracia desde el año 90 hasta la fecha, ¿cierto?, o de democracia, en realidad en Chile, de recuperación de la democracia, esperemos que, cierto, que esa derecha democrática sea la que pase una segunda vuelta y sobrepasa a lo que es a Kast y a Kaiser, que en este caso sería el caso de Evelyn Matei, lo cual le daría una mayor estabilidad al sistema político, igual chileno, ¿cierto? Igual creo que la sociedad chilena, desde ese punto de vista, es más predecible que la sociedad argentina. Bueno, cualquiera es más predecible que la sociedad argentina, te diría, José, a esta altura. Bueno, muchísimas gracias, José, por esta comunicación. Queda claro el panorama.
seguramente te estaremos molestando o unos días antes del 16 de noviembre o un poquito después para analizar juntos el resultado. Te agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias a ustedes y a los oyentes. Muchas gracias. Bueno, era José Cárcamo, economista y docente universitario aquí en la Universidad de Buenos Aires. 5:38, ya volvemos. Somos Radio AM530. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. La marca líder en Argentina de filtros de aceite, aire y combustible para tu auto se llama Prix. Prix, rendimiento superior. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Acá, escuchándolos, compañeros, buen día, en Merlo, provincia de Buenos Aires, con Urba. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Vencedores vencidos saquen sus propias conclusiones, Gaby Radiche. Bueno, a ver, decía hace un ratito que es el Día de la Animación, Día Mundial de la Animación, y hoy
comienza a las 7:30 de la tarde en el Cine Gomont, y después hay otras sedes como el Centro Cultural Borges, la Escuela Da Vinci, la tremenda Escuela Da Vinci, el Club Lucero, La Paz Arriba, qué divinura que es La Paz Arriba, Pabellón 4 y Cancán Club. Van a estar haciendo hasta el 1 de noviembre, estos días, una celebración que es el Festival Beat Bang, Festival de Animación. Hoy comienza, a ver, hay muchas actividades que son libres, gratuitas, hasta llegar y llenar la sala. Es con cupo, obviamente, se llena y ya. Pero hay estrenos, hay talleres, hay encuentros con invitados de lujo, que viene un montón de gente súper maestra de la animación. Son 5 días para meterse en el mundo de la animación en un festival muy particular que, como decía, tiene la apertura hoy, que es arancelada, pero es 2.700 pesos para jubilados y estudiantes. Es como una cosa simbólica. 5.400 pesos la entrada general, y después sí, en el Borges hay entradas libre y gratuita con las distintas charlas como la de Jocelyn Charles o Paula Boffo, por mencionar algunas. Hay mucho hincapié en el tema de la animación y los videojuegos. Muy interesantes las personalidades que vienen. Y otra de las cosas que quería resaltar es que los cortos que estén participando del Festival Beat Bang tienen automáticamente la posibilidad de los ganadores entrar en la lista de los que puedan llegar a ser elegidos para los Oscar, porque es un festival que tiene esa categoría, que el que gana pasa a ser elegible para los premios Oscar en animación. Epa, atención. La verdad, la Argentina tiene realmente animación brillante, tiene muy buenos representantes en el mundo, así que desde hoy, prácticamente gratis hoy en la apertura, a partir de mañana ya gratis en un montón de sedes. Métanse en la web para buscar Beat Bang, así con B larga B-I-T, B larga A-N-G, Beat Bang, Festival Internacional de Animación, que empieza ahorita nomás en 1 hora y piquito, acá en el Gomont, que es una de las sedes aquí en el Congreso, a pasitos del Congreso de la Nación. Ideas en el teatro. Jorge Dubati. Que vuelvan las ideas. Ideas en el teatro. Dubati. 5:45 de la tarde y cada tanto lo logramos, volvemos a conectarnos con Jorge Dubati. Qué alegría, qué gusto. ¿Cómo andás, Jorge? Luis Pablo, Gabriela Raiche y Néstor Restivo, te saludamos. ¿Cómo están, Gabriela, Néstor, Luispa? Muchas gracias por llamarme, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos por estar ahí. Vos sabés que nuestra intención es que hablemos todas las semanas, a veces lo logramos y otras veces no, o por el teléfono o por la coyuntura que nos lleva puesta. Lo sé, y aparte así debe ser, así debe ser. Bueno, Jorge, ¿qué recomendación nos traes en el día de hoy? Mirá, yo quiero destacar muy especialmente el laburo de un gran teatrista argentino que está viviendo actualmente en Italia, pero en este momento está en Buenos Aires. Fue el fundador del Teatro de los Andes en Bolivia, y realmente es uno de los grandes creadores argentinos. Seguramente quienes nos están escuchando lo recordarán, entre otros trabajos, por su dirección de El Equilibrista, el unipersonal de Mauricio Dayub. Me refiero a César Brie. César Brie es para mi gusto, uno de los teatristas más importantes de la Argentina, con un gran despliegue internacional, y en este momento está presentando en Buenos Aires 2 espectáculos en los que él no actúa, en los que él dirige y hace la dramaturgia. Un espectáculo es un unipersonal biodramático de el músico Pablo Brie, que es el sobrino de César Brie, uno de los más grandes contrabajistas y compositores de música para teatro. La obra se llama Historias con Trabajo, y es justamente un espectáculo de base biodramática sobre su relación con la música, y especialmente con este instrumento tan poco práctico, ¿no? Tan difícil de trasladar, tan complicado, Jorge, porque es enorme, ¿no? ¿Vieron? ¿Cómo llevas en el avión el contrabajo? Que el músico no se quiere separar de su instrumento. Claro, ni hablar, ni hablar. En el subte mismo, cada tanto uno se cruza con alguien en el subte y piensa, ¿por qué no eligió la flauta, no? Exactamente, o no sé, un violín que es un poco más chiquito, ¿no? Claro. Bueno, ese es uno de los espectáculos, se está presentando en el nuevo espacio Gargantúa,
Y el otro espectáculo es en realidad una reposición con algunos cambios de un espectáculo que se estrenó hace 10 años que se llama El Paraíso Perdido. Una joya realmente, un espectáculo muy bello, en el que un grupo de, digamos, una decena aproximadamente de actores y actrices escriben con César Brie a partir de sus recuerdos sobre la infancia y la adolescencia, escriben un espectáculo realmente muy, muy bello que se está presentando en Dumont 4040. Yo recomiendo muy fervientemente conectarse con la poética de César Brie, insisto, lo considero uno de los maestros más importantes y me gustaría destacar que cuando se entregaron los Conex hace, digamos, el año pasado, los Conex de literatura, entre los 10 dramaturgos de la década que se eligieron, uno es César Brie, porque es un autor que tiene una magnífica trayectoria como dramaturgo y también, por supuesto, como director y como actor. Y Jorge, ¿no? En este caso, tiene combina dirección y dramaturgia. Te quiero preguntar por esa característica que tiene también de investigador, de una persona muy inquieta respecto de lo que es el teatro. ¿Cómo podemos describir ese trabajo en el mundo del teatro de César Brie? Mirá, me encanta esto que decís, Gabriela, porque nosotros le llamamos a esto un artista investigador, ¿no? Un artista que produce conocimiento a partir de la reflexión de sus prácticas, un artista que es una suerte de filósofo de la praxis, ¿no? En el caso de César Brie, está permanentemente investigando sobre sus propias prácticas y produciendo pensamiento. De hecho, él dirigía con el grupo del Teatro de los Andes una revista maravillosa que se llamaba El Tonto del Pueblo, que tuvo varios números. Lamentablemente dejó de publicarse cuando César se va del Teatro de los Andes, pero lo que me interesaba muchísimo poner el acento es en que realmente esta producción de los artistas reflexionando sobre su propia práctica, ¿no? Esta especie de filosofía de la praxis artística, en el caso de César Brie llega a unos niveles de profundidad y de inteligencia notables, ¿no? Pero esto mismo nos pasa con muchos artistas argentinos. Yo pienso en Cartoon, pienso en Pavlovsky, en Vivi Tellas, pienso en Spregelburg, Javier Dolte, digamos, en Raúl Serrano, es decir, todos estos artistas investigadores, artistas investigadoras, que tienen esta capacidad maravillosa de producir conocimiento sobre las prácticas. Bueno, como muy bien decís, Gabriela, César Brie sería otro ejemplo notable de esa filosofía de la praxis. ¿Ya dijiste, Jorge, dónde vemos estas obras de César? Sí, cómo no. Podemos encontrar historias con trabajo en el nuevo espacio Gargantúa. ¿Dónde queda el nuevo espacio Gargantúa? Está en el barrio de Belgrano, en la calle Jorge Newbery. Es una sala tradicional que, por supuesto, ha cambiado su, ¿cómo se llama?, su locación. Así que puede verse ahí. Y el otro espectáculo está en el barrio de Chacarita, en el Dumont. Una sala que se llama Dumont 4040, justamente en la calle Santos Dumont y la avenida Corrientes, muy cerquita de la estación La Croce. Es uno de los espacios más lindos que hay, el de Dumont 4040. Exacto, y con muy buena programación, excelente programación, la verdad. Así que por favor, no dejar pasar la poética del maestro César Brie, porque yo creo que les va a interesar muchísimo. Yo te quiero aprovechar acá, me tengo que tirar con todo, es una oportunidad, one shot. Mira, Jorge, porque después no me salís vos, tengo miedo de que no te encuentre, entonces dije, voy a preguntarle. Vos mencionás a César Brie, que es director de El Equilibrista, por ejemplo, la obra que escribieron Mauricio Dayub y mi amigo Patricio Abadi. Resulta que Patricio Abadi me llama y me dice, es amigo, ¿no?
Dice, ahora cumple 17 años, ya no pienso en Matambre ni le temo al vacío. Una serie de monólogos un poco eróticos, así, que él va llevando. Sí, maravilloso. Muy zarpados. Bueno, la cuestión es que me dijo, tenés que venir a actuar uno al Teatro NUN. Y yo voy. Y voy a ir, voy el 5 de diciembre a las 20:45. Qué bueno. Dame una, nunca hice nada en teatro. No quiero ser irrespetuosa, dame una pista. Voy a hacer un unipersonal de 5 minutos en el medio de otra gente, pero decime qué hago. Ya le dije que sí, ya está el flyer. ¿Y ahora qué hago? Yo te diría, aprovechá esa teatralidad maravillosa que vos tenés como gran periodista, como gran comunicadora. Hay una relación muy liminal entre la teatralidad del teatro y la teatralidad de la comunicación, del periodismo. Así que yo diría, trata de ponerte en contacto con esa teatralidad que vos dominás espléndidamente y por supuesto prestarle mucha atención a poner esa teatralidad al servicio del texto de Patricio, que es un divino, gran dramaturgo. Nosotros le publicamos justamente ese libro con esos monólogos, lo publicamos, hicimos una selección con Patricio y salió publicado en un librito en Atuel. Exacto, bueno, ya está, tengo acá el aval. ¿A dónde miro, Jorge? A la gente no. No hay gente, está en la cuarta pared. Después decime qué unipersonal te tocó, qué monólogo te tocó y ahí vemos. Dale, después te cuento. Mirá, así vos debutás como actriz y yo como director. Ay, me encanta, nos vamos preparando todos juntos. Bueno, esto es 5 de noviembre, digo porque... 5 de diciembre. De diciembre. No me digo, 5 de diciembre. Qué bueno, Gabriela, qué bueno. Lo más probable es que no lo abandones nunca más eso. ¿Te imaginas si no lo abandono nunca más? Te veo pasta. Nace una nueva vocación. Bueno, Jorge, nos estamos despidiendo. ¿Querés en un minutito sumar algo más? Nada más recomendar Los Pilares de la Sociedad, que se está presentando en el Teatro Alvear, con también un debutante director, Jorge Suárez, muy conocido por sus trabajos en actuación, pero ahora debutante como director, y lo interesante, ponerse en contacto con un texto menos conocido de Ibsen, que es el texto con el que él abre el ciclo de sus dramas realistas de tesis. Muy interesante. Yo quiero destacar a todo el elenco, pero muy especialmente a una gran actriz que es Eleonora Wexler. Así que en el Teatro Alvear, en la calle Corrientes al 1600, Los Pilares de la Sociedad. Muy bien, Jorge, un gustazo escucharte y nos reencontraremos la semana que viene. Haremos todo lo posible porque eso suceda. Muchas gracias. Un gran abrazo. Abrazo grande. Jorge Dubati. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Todo cambia, y que uno cambie no es extraño. Bueno, veremos cómo sigue la cosa. El domingo fueron las elecciones. En el día de ayer, 2 empresas importantes ya anunciaron despidos de nuevos trabajadores, y digo nuevos porque en los 2 casos es la segunda tanda, ya habían habido despidos previos. Una es la multinacional sueca SKF, una empresa muy importante de rodamientos industriales que trabaja con muchísimas marcas, tiene su planta en Tortuguitas, anunció el despido de 145 trabajadores. Y la otra es Voilà, una tecnológica, y la sumo a la lista y la menciono porque no se trata únicamente de el tipo de producción tradicional. Bueno, las famosas empresas tecnológicas que están en auge y que son la promesa del futuro, despiden gente, sí señor. En la región, Voilà anunció que va a despedir a 135 trabajadores, de los cuales 110
110 de los 135 corresponden a la Argentina. Néstor, antes de irnos, ¿algún título más? No, bueno, estaremos atentos a lo que pasa en Brasil. Lo olvidamos decir que hace unos días el hijo de Bolsonaro, que está en Estados Unidos, sugirió que Trump podía intervenir en Brasil por la excusa narco. Recordemos la presión sobre Venezuela, lo que está pasando en Colombia. Hay un caldito ahí, ¿no? Que le estamos prestando atención todo el tiempo y seguguiremos haciéndolo. Y tremendo lo del huracán. Sí, en Jamaica, en la zona del Caribe. Tremendo, en la zona del Caribe. Escuchaba, ya tocó tierra a 330 kilómetros por hora. Difícil imaginar lo que puede ser eso, ¿no? Había algunos testimonios de argentinos que estaban de vacaciones ahí en Jamaica, que estaban contando cómo es que los tienen desde ayer encerrados en el baño, que no pueden salir en los hoteles, que les dicen que se queden tranquilos porque es de cemento, de concreto, y la barriada en realidad no, es situaciones mucho más precarias la de las viviendas, pero sí, hay que esperar que pase 300 y pico de kilómetros por hora el viento. Una situación de mucha, bueno, me imagino angustia, ¿no? Muy compleja, que en esta zona de la Tierra no ocurren, pero que en el Caribe son bastante frecuentes y ya sabemos las consecuencias que traen. Bueno, Gaby. Sí. Mañana me traigo, bueno, para la próxima vez que venga, porque mañana justo tengo un médico, pero bueno, quiero hablar de la película 27 noches. Ah, bueno. Hay mucho material en YouTube sobre el caso real de Natalia Cohen de Cohen. La vi. Historia tremenda, sí, ¿eh? Sí. Está muy bien llevada. Está muy bien llevada. Podría haber profundizado, tiene un tono más de comedia, pero está buena. Sí, Yo no sabía el caso real, después me enteré. Uy, hay mucha data en YouTube, desde notas de Cristina Mucci en Los Siete Locos a Natalia Cohen, hasta todo lo que es el conflicto con Facundo Manes en el medio, ¿no? Con una situación muy complicada respecto de lo que es la autonomía, cuando alguien viene y te dice, che, estás loco vos, ¿no? Y te quieren internar. Complicado el tema. Gracias, Gaby. Nos reencontramos el jueves, entonces. Sí, suerte en ese médico, ¿eh? Néstor. Nos vemos. Gracias. Nos reencontramos mañana. Y a todos a quienes nos escuchan, un abrazo grande. Ya llega la vuelta completa y nosotros mañana con Pablo Caruso aquí en Que Vuelvan las Ideas. Chau.